Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, pastor. ¿Cómo están ustedes? ¿Puede bien? Muy bien. Bien y mejorando, decía un pastor conocido nuestro. ¿Cuántos recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? Libro de Santiago. Carta del apóstol Santiago. Todo eso sabemos, estamos en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. Pero la semana pasada estuvimos hablando del engaño, el título fue del engaño del pecado al poder de la palabra. Hablábamos que no podemos decir que Dios tienta, porque Dios no tienta a nadie. Hablamos de la concupiscencia, que es un fuerte anhelo por algo o hacia algo. En sí, el deseo no es malo en sí, es hacia dónde se pone el deseo, hacia qué. Hablamos de que hay un proceso para que la concupiscencia da luz al pecado. Hablamos del deseo, el engaño, el designio, la desobediencia, lo cual resulta en la muerte. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces hoy seguimos y vamos a concluir el capítulo número 1 y vamos a estar mirando de versículo 22 a versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 27. Y si a usted le gusta, ¿verdad?, anotar el título de la predicación, lo que vamos a enseñar basado en este pasaje, es la prueba verdadera, la prueba de la verdadera espiritualidad. ¿Cuál es esta prueba? El oír y el hacer. La prueba de la verdadera espiritualidad. Y dice así Santiago capítulo 1, versículo 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin máscula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a enseñarla y que esta palabra, Dios eterno, sea de edificación a los oyentes, pero más que edificación, que podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Tomar asiento. ¿Cuánto de lo que estamos aquí hemos tenido la bendición de parte de Dios de poder haber ido a la universidad? ¿Verdad? Usted sabe que en la universidad hay personas que solo son oyentes. Usted puede tomar una clase solo de oyente. Usted, ¿verdad?, el oyente disfruta de la enseñanza del maestro, se emociona del conocimiento, pero no tiene ninguna responsabilidad de hacer tarea, de tomar exámenes,
o ser, ¿verdad?, presentar esta prueba para obtener un título. Debo decirle, amados hermanos, que hoy día hay muchos oyentes cristianos. Escuchamos la palabra, disfrutamos de la predicación, nos emocionamos del conocimiento bíblico, pero no permitimos que la verdad que escuchamos cambie nuestra conducta diaria. Nos gozamos, nos alegramos, nos emocionamos, pero Santiago nos advierte que el conocimiento sin obediencia es en realidad un juicio más contra nosotros. El conocimiento sin obediencia es en realidad un juicio adicional contra nosotros. Amados hermanos, la verdadera vida espiritual no se mide por sentimientos momentáneos, sino por la obediencia de la palabra a largo plazo. No es simplemente emocionarnos, no es simplemente alegrarnos, sino que va más allá. Es una obediencia a largo plazo. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús hablando dijo lo siguiente: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es si te emocionaste por la palabra, no es que si te alegraste por la palabra, sino que permanezca en la palabra. Permanecer en la palabra implica que obediencia, eso es lo que está hablando aquí, obediencia. Quien desobedece la palabra de Dios constantemente no está mostrando que Dios está en su vida. Una persona que constantemente está desobedeciendo la palabra de Dios da prueba de que Dios no está en su vida. Mas aquella persona que obedece da testimonio a su alma de que Dios sí está en su vida. Cuando leemos estos versículos, cuando vemos los versículos 22 al 24, lo que Santiago nos está hablando es del peligro del autoengaño. El peligro del autoengaño. Dice así, voy a leer nuevamente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago, amados hermanos, nos manda a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores de ella, porque quizás si hacemos nos engañamos a nosotros mismos. Aquí la palabra que Santiago usa para engaño se refiere a un razonamiento falso y deliberado. Una persona conscientemente decide hacer algo malo. Una persona conscientemente y deliberadamente decide hablar mentira y engañar y decir cosas que no son. Es un razonamiento, es algo que usted razonó, es algo que usted premeditó. No fue un accidente, no fue una ignorancia, sino que deliberadamente la persona decidió engañar o hablar mentira. Hay una amonestación fuerte aquí. Quien se considere salvo, pero no tiene hambre de obedecer a Dios, es un iluso, una persona que se está engañando a sí misma.
Porque la verdadera persona que cree en Jesucristo va a tener siempre el deseo, la intención de obedecer la palabra, de obedecer lo que Jesús nos habla en su palabra. Para explicar este autoengaño, Santiago usa la analogía del espejo. Dice: el oidor olvidadizo, ¿verdad?, considera su rostro natural con cuidado, pero al irse olvida cómo era. Si lo traemos al contexto nuestro, lo que está diciendo Santiago es que aquellas personas que dicen, ¿verdad?, que son cristianos, que somos cristianos, pero vemos la palabra, leemos la Biblia, escuchamos la enseñanza y se nos está presentando áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas y no las corregimos, le hacemos caso omiso a la palabra. Eso es lo que está diciendo. Se olvida, o sea, sí leyó, escuchó, fue amonestado por el mensaje, fue soltado por la palabra, pero ahí solo se quedó y no hubo un cambio, no hubo una actitud de cambiar. Y esa persona es una persona que simplemente se está engañando a sí mismo. Porque escucha, se le presenta a través del mensaje, a través de la palabra, que hay cosas que hay que arreglar y simplemente hacen caso omiso. Y siguen haciendo lo mismo. Y siguen viviendo la misma vida. Una vida que no da testimonio de que Dios está en su vida. Recordemos, amados hermanos, que el carácter de una persona se evidencia por los frutos. Por los frutos. En Mateo capítulo 7, versículos 16-17, Jesús, hablando del carácter que debe de la persona, dice: por sus frutos lo conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Además, Jesús añade lo siguiente en Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35. De la abundancia del corazón habla la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, que una persona que realmente se está mirando en el espejo de la ley perfecta de Dios y hace correcciones de vida y hace cambios de vida, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hablar en su corazón? Verdad. Va a haber honestidad, va a haber integridad. Pero cuando no estamos siendo hacedores de la palabra, ¿qué vamos a mostrar? Integridad, todo lo contrario de lo que dije anteriormente. Entonces tenemos, amado hermano, que analizarnos y ver en qué espejo nos estamos mirando y qué estamos haciendo al respecto de lo que vemos en el espejo. Lo segundo que Santiago nos enseña aquí es la bendición del hacedor fiel. Dice 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, dale la libertad, y no solamente la mira, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será
bienaventurado en lo que hace. A diferencia del olvidadizo, el verdadero creyente mira atentamente. Aquí la palabra que Santiago usa para mirar atentamente implica inclinarse hacia algo para verlo desde un ángulo mejor. O sea, cuando usted está leyendo algo, usted se inclina, o está buscando algo, está mirando un objeto, usted se inclina hacia el objeto para poderlo mirar bien, el mejor ángulo. Esa es la palabra que él usa aquí, o sea, inclinándose para examinar la verdad desde el mejor ángulo. ¿Qué hace el hacedor, el verdadero creyente? Primero, mira la perfecta ley de la libertad y entiende que las Escrituras, la palabra de Dios, es suficiente e infalible para provocar la transformación y el cambio que se necesita en la vida. Muchos hemos leído y hemos escuchado enseñanza y predicación sobre el Salmo 19. ¿Qué es el Salmo 19, versículos 7 al 9? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí Santiago llama la ley de la libertad. ¿Por qué le llama así? Porque la palabra de Dios nos libera de la esclavitud, del pecado, para obedecer la palabra de Dios voluntariamente y correctamente, no por obligación, sino porque deseamos, porque anhelamos, porque tenemos contentamiento, gozo en poder obedecer la palabra de Dios y hacer su voluntad. Nos deleitamos en la voluntad de Dios. Por eso es que le llama la ley de la libertad. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, esto es Jesús hablando. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, ser hijos o libertares, seréis verdaderamente libres. Libre de la esclavitud del pecado. Libre para servir y obedecer a Dios voluntariamente y de la manera que Él desea. No solamente el hacedor de la palabra, el verdadero cristiano, no solamente se ve en la palabra, se ve en el espejo de la ley perfecta, sino que también persevera en ella. Persevera en ella, otra palabra, la obedece. No estudia el espejo por curiosidad, sino para descubrir la voluntad de Dios y aplicarla a su vida. Eso hace el verdadero creyente. Se mire en la ley perfecta que es la palabra, busque en ella para saber cuál es la voluntad de Dios y lo que Dios espera de nosotros. Entonces persevera en ella, se mantiene en ella. No es cosa momentánea. Por cuanto hace esto, nos dice el texto que es bienaventurado, porque la bendición no viene del saber, no es por lo mucho que usted y yo sepamos de la Biblia, no es por eso. La bendición viene por el hacer, como dijo Jesús.
No es por saber, no es por escuchar, no es simplemente porque usted hizo una profesión de fe. Es porque usted y yo hacemos lo que Jesús dijo y por eso somos bienaventurados. ¿Qué dice Jesús? En Lucas capítulo 6, cuando se está hablando de los dos cimientos, ¿no? Que muchas veces la gente usa ese paseo para hablar de la fe, ¿no? Ahí está hablando de la obediencia. En Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, Jesús hablando dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué ustedes me llaman Señor? Señor quiere decir que yo soy su amo y ustedes son mis esclavos. Pero entonces ustedes no están haciendo lo que yo digo. Entonces de nada sirve que me llamen Señor. Por eso es que, como dice en Mateo capítulo 7, un versículo que yo le tengo tanto temor. Capítulo 7, versículo 21. En aquel día vendrán muchos y dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre levantamos muertos, en tu nombre paramos los pelos a la gente. El Señor le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Padre, yo creo que es un versículo que nosotros debiéramos toda la mañana, comerlo, masticarlo, y que se haga una verdad en nuestro corazón. Porque es muy fácil llamar a Jesús Señor. Los frutos dicen otra cosa. Que Dios no ayuda a los hermanos. Recordemos que la obediencia es la roca que sostiene la casa en medio de la tormenta. Es la obediencia. La obediencia es la roca que mantiene, que sustenta, que sostiene la casa en la tormenta. La otra cosa es que este pasaje nos enseña en los versículos 26 y 27. Estos versículos nos dan 3 pruebas de la religión pura. En este pasaje, Santiago usa 2 palabras diferentes para religión. La primera que usa es actos externos, ritos. Lo que hacemos, ¿verdad? La liturgia. Pero la otra palabra que usa ese mismo pasaje tiene otro contexto, otra explicación, y es la de hacer lo que Dios dice que hagamos. Es la piedad. Entonces leamos esos 2 versículos. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, paréntesis, a veces nos da miedo usar esa palabra, decir un religioso. Usamos esa palabra muchas veces en el contexto negativo. Este es un religioso. La verdad no. La religión, cuando se aplica como Santiago lo enseña aquí, es buena. Entonces dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena. Léalo conmigo, hermano. Lee esos 2 pasajes conmigo, por favor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Padre es esta:
visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí hay 3 indicadores de que nuestra religión no es vana o inútil. El primero es en relación con uno mismo. ¿Qué tiene que ver eso? Con relación a nosotros mismos, refrenar nuestra lengua. No está hablando del órgano, sino de lo que hablamos. Más adelante, que a mí no me toca ese capítulo, habla de la lengua, ¿verdad? Que nosotros podemos poner freno a los caballos, maniobrar las naves o barcos, pero no podemos refrenar nuestra lengua. Nosotros tenemos, amados hermanos, que dar a través de lo que hablamos y lo que expresamos y lo que sale de nuestro corazón, dar realmente el testimonio que hemos sido transformados por el poder, la misericordia de Dios. Tenemos que tener cuidado, las palabras que hablamos, lo que decimos. Porque fíjense lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 37. Por tus palabras serán justificados y por tus palabras será condenado. Recuerdo muchos años atrás, una hermana conocida que decía: Señor, ayúdame al hablar. Si voy a hablar algo que no es o indebido, ayúdame a comerme un taco de lengua. Otra palabra, que me muerda la lengua y que de mi boca no salga la palabra descompuesta o lo indebido. Yo siempre digo, amados hermanos, que no todo lo que se piensa se dice, pero todo lo que se dice primero debe de pensarse. No podemos hablar a la ligera. Aquí habla de la persona, ¿verdad?, que hablan mal de los demás, engañan, hablan mentira, son personas que usan palabras descompuestas, maldicen a los demás, aunque dicen que alaban a Dios, por no bendecir a Dios, alaban a Dios. De una misma fuente dice, no pueden salir los aguas, ¿verdad? No puede salir agua dulce ni salada. Con la boca que adoramos a Dios, no podemos maldecir al hermano. Tenemos que tener cuidado, tenemos que refrenar nuestras palabras, refrenar nuestra lengua. Y todo eso se da cuando nuestros corazones, primeramente cuando nuestra mente ha sido renovada y nuestros corazones transformados. Y cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué va a salir de nuestra boca? Palabra de Dios. Si estamos llenos de amor, ¿qué va a salir de nuestro corazón, de nuestra palabra? Amor. Si estamos llenos de Dios, ¿qué va a salir? Toda cosa de Dios. Si estamos llenos de gozo, ¿qué va a salir? Gozo. Pero si estamos llenos de amargura, ¿qué va a salir? Amargura. Si no tenemos la palabra de Dios, no vamos a hablar palabras de Dios. Recordemos lo que Santiago nos está diciendo aquí es, amados hermanos, que una fe que no transforma el corazón y la lengua es vana. Una fe, usted dice, puedo tener fe, pero si usted y yo no hemos sido transformados, nuestros corazones no han sido transformados, seguimos guardando odio, rencor, amargura. Y nuestra palabra, nuestra forma de hablar no ha sido transformada, lo que sacamos es venenos. Entonces no tenemos una fe genuina. Nuestra fe es vana. Eso en relación a nosotros, ese es un indicador. Cuando tengo una persona que todo lo que habla es Dios, palabra de Dios. Como dice Filipenses 4:8,
todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo que es honesto. Si cuando la persona realmente ha sido transformada por Dios, sus palabras van a reflejar a Cristo mismo. No solo el domingo cuando estamos aquí, sino hasta durmiendo. Como dice el Salmo 19, último versículo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y salvación mía. Hasta lo que meditamos, hermanos, tenemos que tener cuidado. Lo que tramamos en nuestra mente, tenemos que tener cuidado. O sea, una fe que no transforma el corazón ni la lengua es una fe vana. Segundo, la segunda indicación, el segundo indicador que Santiago nos da, nos lo hace en el versículo 27, en su primera parte, es con relación con los demás. O sea, ¿qué debemos hacer con los demás? Servicio sin egoísmo. Servicio sin egoísmo. Servir por amor. No servir con un interés determinado. Servir, y aquí está dando a dos tipos de personas de las cuales nosotros debemos de servir. Servir a los demás. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Pero mira lo que dice ahí. En sus tribulaciones. En sus tribulaciones. O sea, cuando están en necesidad. Si su tribulación ya pasó, ya pasó. En sus tribulaciones. Es interesante aquí la palabra visitar, amado hermano. No es esa visita cotidiana que usted le hace a alguien para saludarlo y saber cómo está. No, no, no. La visita que está hablando aquí es de cuidar, ayudar y fortalecer al hermano o a la hermana en sus tribulaciones. No simplemente ir: hola hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Y ve una necesidad y no la asiste y no da consuelo, no está ahí para animar, para consolar, para fortalecer. Fíjense que esta palabra que Santiago usa aquí para visitar, tiene una palabra griega que también donde se extrae el término supervisar y obispo. ¿Qué es un obispo? Un obispo supervisa, cuida. Y esa es la palabra que Santiago está usando, que es el que nosotros debemos hacer cuando vamos a visitar a alguien que esté en necesidad. De tal forma que nosotros nos demos cuenta qué necesidad nosotros podemos suplir, ya sea espiritual, emocional, física o material. Pero recuerde, en sus eso es lo que está diciendo ahí, en sus tribulaciones. Jesús, amados hermanos, nos enseñó algo muy importante en Juan capítulo 13, versículo 35, donde dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y el amor no es una palabra. El amor no es simplemente un sentimiento, el amor es una acción. Y ese amor que tenemos a los hermanos nos va a llevar a esto, a visitarlo de la manera que Santiago dice aquí.
para consolarlo, fortalecerlo, suplir alguna necesidad que nosotros podamos suplir. O sea, con relación a nosotros mismos tenemos que guardar ¿qué? La lengua. Con relación a los demás, a nuestros hermanos, ¿qué debemos hacer? Un servicio sin egoísmo, darnos desprendidamente, no pensando en nuestro bienestar o en qué nosotros podemos sacar de lo que estamos haciendo. No hacer la cosa por interés, sino hacerlo desprendidamente, voluntariamente, mostrando ese amor de Cristo que está en nuestros corazones, por el cual amamos a nuestros hermanos. Ese es el amor en acción. Y el tercer indicador que Santiago nos da en este pasaje es con relación al mundo. ¿Qué debemos nosotros hacer con relación al mundo? Una santidad sin concesiones. ¿Qué quiere decir la palabra concesiones? O sea, otra palabra, no comprometer la palabra de Dios, no comprometer los valores espirituales ni morales. Vamos a mantenernos en santidad delante de Dios, como dice el versículo 27, la segunda parte, que sin mancha, ¿verdad? O sea, debemos guardarnos sin mancha del mundo. Aquí la palabra mundo es cosmos, la palabra aquí cosmos representa que el sistema impío de valores que se opone a Dios. O sea, no está hablando del globo terráqueo aquí, está hablando del sistema impío de valores que se opone a Dios. Las cosas que aman los impíos, el desobedecer a Dios, revolcarse en el pecado, vivir una vida el domingo aquí adentro somos angelitos y mañana somos usted pone lo que usted quiere. Tenemos que ser angelitos aquí dentro y allí fuera. Eso es lo que está hablando. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en su primera carta? Capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo. Y dice, habla de la vida, el deseo de la carne y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Y qué sigue diciendo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. O sea, si usted todavía tiene un pie en el mundial, el amor de Dios no está en nosotros. O sea, perseguir la misma cosa y con la misma pasión que el mundo persigue. O sea, aquí no está hablando de las actividades de trabajar, de compartir con otras personas, de jugar deporte, no está hablando nada de eso. Lo que está hablando es que usted persiga, o sea, que las cosas del mundo tengan sobre usted dominio y sea su centro, sea su foco, sea su prioridad. Eso es lo que está hablando ahí. Porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que vivir aquí, ¿verdad? Mientras Cristo venga o nos mande a buscar, tenemos que vivir aquí. No está hablando de eso, de ir a tal lugar, no, está hablando de que nosotros no nos deleitemos de la misma manera que el mundo, el impío, se deleita en el pecado. Eso es lo que está hablando. Hermano, ojalá sea la universidad porque ese es el centro del diablo. No, hermano, hay que estudiar. Fíjense que a veces nosotros, sin saber, decimos cosas, después luego nos arrepentimos de haberla dicho. Porque no está hablando ahí de... Hay personas que quieren usar este pasaje y dicen, no, hermano, tú no puedes ir a tal lugar, no puedes hacer, no puedes... No está hablando nada de eso. Está hablando de que tu amor primario, tu prioridad, sea Dios, tu Señor.
y que no que tu congregación los domingos sea el mar, tu Biblia, el anzuelo, la atarraya, tu asiento, el monte. No estoy diciendo que eso está malo, hermanos y hermanos. Lo que estoy diciendo es que se debe dar prioridad a las cosas de Dios. A eso que estoy diciendo, ¿ok? Después no quiero que digan, mira, el pastor dijo que ya a la pesca es malo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que muchas personas, amados hermanos, en su diario vivir, en su comportamiento, muestran dónde está su corazón. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y fíjense lo que nos dice el apóstol Pedro, hablando sobre esto, sobre esta manera que nosotros tenemos que vivir una vida santa, sin concesiones, sin diluir la palabra de Dios, sin comprometer las verdades bíblicas. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 17 al 19, lo resumo, dice: fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo para vivir en santidad. Para vivir en santidad. Para eso fuimos rescatados, para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Amados hermanos, la palabra de Dios nos desafía a nosotros a ser más que un simple oidor, un simple oyente. Nos llama a ser hacedores de la palabra, a vivir con sinceridad delante de Dios y uno con los otros. Nos llama a vivir vida con sinceridad delante de Dios. Nos llama a mostrar amor verdadero con los necesitados. Nos llama a guardarnos sin mancha, a guardarnos sin mancha y sin concesiones en el mundo. Es un llamado a una fe viva, práctica y transformadora. Eso es lo que Santiago nos está llamando aquí. O sea, el Señor, a través de lo que escribió Santiago, nos está llamando a tener una fe viva, práctica, y que muestre que hemos sido realmente transformados por la palabra de Dios. Nos llama a que nunca seamos como aquel hombre que se vio en el espejo, luego se fue y se olvidó cómo verdaderamente era su rostro espiritual. O sea, si te viste, la palabra la palabra fue redarguir en tu vida. ¿Qué hiciste con ella? ¿La aplicaste? ¿Entregaste? ¿Confesaste? ¿Te arrepentiste? ¿Cambiaste de carril? ¿O simplemente sí, la palabra eso dice a Dios, pero tú sabes que yo soy así, chico? Como hablamos la semana pasada, que acusamos, ¿verdad?, a la manera que nos criaron, a la pobreza, a las circunstancias. O es más fácil decir, el diablo me obligó. Pero no, nosotros estamos llamados, amados hermanos, no solamente a ser oidores. Nosotros estamos llamados, amados hermanos, si somos verdaderamente cristianos, a perseverar en estudiar la palabra de Dios, en amar a nuestros hermanos, pero más que todo en aplicar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios para que seamos verdaderamente felices y bendecidos. Como nos dice Santiago capítulo 1 versículo 25, estemos bienaventurados. El Señor mismo nos deja claro, amados hermanos, no hay gris. Como lo que estamos estudiando el miércoles, aquí no hay gris.
que es blanco o negro. Le voy a repetir lo que el Señor dijo, que está plasmado en Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, si tú no obedeces y yo obedezco a Jesús, yo me considero amigo de Jesús, pero en realidad no lo soy. Que lo dice bien claro ahí. Vosotros sois mis amigos si obedecer lo que yo mando, si hacer lo que yo digo. Es importante, amados hermanos, que nosotros en este día respondamos a este llamado con compromiso de vida. No seamos simplemente oyentes, seamos hacedores de la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea auténtica, nuestra religión sea pura y nuestra vida glorifique a Dios. O sea, si queremos que nuestra vida glorifique a Dios, si queremos mostrar que nuestra religión es pura y si queremos mostrar una fe auténtica, tenemos que ser obedientes al Señor. De lo contrario, nada sirve. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, a la luz de ese pasaje, ¿verdad?, hacer un análisis de nuestra vida o, como decimos, una aplicación? Lo primero que debemos hacer es examinar nuestro corazón. Examine su corazón. ¿Somos realmente amigos de Jesús? ¿Estamos obedeciendo realmente a Jesús? Segundo, debemos buscar la justicia. Recordemos lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 4, que la justicia de Dios se cumple en aquellos que andan conforme al Espíritu. Tercero, amados hermanos, analicemos nuestro amor hacia Jesús y hacia los hermanos. O sea, ¿estoy yo verdaderamente amando a Jesús? ¿O simplemente me estoy engañando? ¿Estoy con mis labios amando a mis hermanos y en mi corazón lo estoy repudiando? Eso nos va a ayudar a poder aplicar este pasaje. Sabemos, amado hermano, que ninguna persona va a alcanzar perfección total. Eso lo sabemos, el único perfecto fue Cristo. Todos, cada uno de nosotros estamos luchando, una lucha continua contra nuestra propia naturaleza caída. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25, encuentro una ley en mí, ¿verdad?, que lo que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer eso hago. Entonces, esa es la lucha constante que tenemos. No habrá una perfección total, pero ¿sabe qué? A pesar de eso, el verdadero cristiano tiene un profundo deseo de vivir una vida que no sea manchada por el mundo. O sea, no somos perfectos, tenemos una lucha constante, pero hay un deseo, un anhelo profundo en nosotros de vivir una vida agradable a Dios y que no sea manchada por el mundo. Ahora, el que no es verdadero no le importa, da como frío como si caliente. Mientras yo me engaño a mí mismo creyendo que yo soy y no soy, y ande con una Biblia o leo una Biblia en el teléfono, pues todo está bien. Pero no debemos
de entender eso. Porque usted piensa, cuando hablamos de David, ¿verdad? La vida de David, ¿verdad? Pero como Dios, ¿verdad? Dice, un hombre conforme a mi corazón, porque sí, David era un pecador como nosotros, pero había un profundo anhelo en David de agradar a Dios y de pedir perdón, de arrepentirse. No nos conformemos, hermano, con simplemente oír la palabra. Vivamos la palabra. No nos conformemos simplemente con oír la palabra. Vivamos la palabra. Amén. Estamos de pie. Oremos. Padre Todopoderoso, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, a no engañarnos a nosotros mismos, a amar con acción, no solamente de palabra, y a guardarnos firme, sin mancha, en este mundo de pecado. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca en esta tarea diaria, en el nombre de Jesús. Amén.